la plaza. En mi caso sí que quería una notaría única de localidad que estuviera en funcionamiento, que hubiera empleados, que estuviera el local y demás, como era el caso de Almacelles, si bien también quería una plaza que tuviera un potencial de crecimiento. En este caso, Almacelles llevaba casi 2 años en sustitución, iba a la notaría de Serós un día o 2 a la semana, entonces yo creía que estando ahí fijo tenía un potencial de crecimiento y aparte de la población de Almacelles, pues teniendo un poco en cuenta también todos los núcleos que hay alrededor que trabajan también con la notaría, Sux o Gimenells, Alpicat y estas poblaciones que hay alrededor. Y bueno, también las comunicaciones que tienen pues a mí de cara a acercarme a casa con la autovía o el AVE desde Lleida a Madrid, Barcelona, aquí tenéis muy buenas comunicaciones. Además, no sé por qué, lo decía yo ahora, en los últimos tiempos, de los 90 últimos notarios, 33 han sido destinados en Cataluña. ¿Hacía falta un incremento importante de notarios? ¿Qué pasa en Cataluña? Que había 33 vacantes, por decirlo así. No sé si... Sí. La situación es la siguiente. Hay una serie de plazas demarcadas y entramos la nueva promoción. Hay más plazas libres que aprobados. Es verdad que en Cataluña pues había muchas plazas libres y plazas también pues de cierto volumen o buenas plazas, que esto ha llevado a que se cubran gran parte de ellas, claro. Sí. Explíqueme un poco qué hace un notario, porque sí que tenemos claro eso del doy fe y de estar esperando al notario cuando llega, por ejemplo, con la hipoteca o con estas cuestiones que tienen que ver con la vivienda. Pero, ¿en qué consiste su faena, su trabajo? Bueno, mira, como partes tú de doy fe, si me permites un pequeño apunte técnico o teórico, mejor dicho, el notario lo que ejerce es la dación de fe pública. Es decir, el Estado confía en un funcionario público, como es en este caso el notario, para que pueda ejercer esta fe pública, lo que convierte el documento privado, un contrato privado que se podría dar entre los particulares, en un documento público. Y este documento público pues tiene una serie de valores añadidos frente al documento privado. Esto desde un punto de vista más teórico. En la práctica, ¿qué ocurre en una notaría? Pues viene el cliente y lo primero que hay que hacer es un poco averiguar cuál es la intención del cliente y la finalidad o el negocio que quiere celebrar. El ejemplo que pones, por ejemplo, una compraventa de un piso o un testamento, pues se trata un poco de averiguar cuál es el objetivo del cliente y aconsejar un poco los medios jurídicos que tiene para lograr estos fines. Por ejemplo, en la compraventa, pues 2 particulares que quieren dejar una parte del precio aplazado, pues bueno, pues vamos a ver cómo se puede garantizar este pago. O en un testamento, pues por ejemplo, este se me ocurre ahora porque lo tuvimos esta semana. Es bastante habitual. Viene un señor casado con hijos que le quiere dejar todo a los hijos, pues quizá le aconsejas o le planteas, mire, no piense el dejarle el usufructo de la vivienda a la mujer, porque si no el día de mañana pues le pueden echar los hijos de casa a la mujer una vez usted fallezca, ¿no? Que todo va bien hasta que deja de ir bien. Hasta que deja de ir bien, pues eso, un poco ir aconsejando, y una vez está o decidida la voluntad, pues redactar el documento conforme a la voluntad de las partes, tratando muchas veces también de prever posibles problemas futuros y solventarlos ya en el propio documento. También muchas veces es una función meramente de aconsejar o de dar información que no acaba necesariamente en la redacción de un documento. Claro, también pueden haber consejos sin necesidad de... Sí, el notario no solo interviene en el hecho ya establecido, sino que también puede haber esa parte de consejo, ¿no? de asesoría. Sí, eso es que muchas veces sí que la gente tiene claro lo que quiere hacer, o mira, le quiero dejar a los hijos tales bienes, pero
los medios o la forma más adecuada, pues quizá es donde podemos intervenir para ayudar al cliente. Me ha hablado ahora el tema de la vivienda, del tema del testamento, pero ¿en qué otros procesos puede entrar un notario? Bueno, son muy diversos los negocios que se tratan en una notaría. Desde, como digo, temas sucesorios o de familia, testamentos, herencias, pactos sucesorios aquí en Cataluña y demás, también en todo tipo de contratos, compraventas, también los préstamos hipotecarios. Pero también, por ejemplo, a partir del 2015 y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria se atribuyeron una serie de expedientes de jurisdicción voluntaria a los notarios. Por ejemplo, ahora podemos realizar los expedientes previos a la celebración del matrimonio, celebrar matrimonios, también algunos divorcios. También se realizan juras de nacionalidad. Otorgamiento de poderes es muy habitual también en las notarías, también otros negocios inmobiliarios de fincas, agrupaciones, constitución de propiedades horizontales, como digo, se tratan temas muy diversos. ¿Se puede elevar a público cualquier documento privado? Bueno, entre dos, hablo entre dos. Aquello por ejemplo, pongo el caso absurdo de... No tiene comparativa, pero de un contrato que se firma sobre una servilleta. No sé si eso, hablando por ejemplo del caso de Messi, ¿no? No sé si en algún punto, alguna cosa de este tipo, no hablo tanto de un contrato laboral como de algún contrato, en este caso de inmobiliario, que se pueda hacer público a pesar de que las condiciones no sean las habituales. Bueno, sí que hay que distinguir un poco la redacción del documento público como tal. Es decir, una cosa es que el propio notario redacte el documento conforme a las partes y esto sea el documento público, a una elevación a público de un documento privado. Ahí el notario no intervendría tanto en la redacción, sino que se dejaría más bien la constancia de la existencia de ese documento. Hablemos de usted se estableció en Almasellas, como decía, usted mismo lo ha dicho, aquí hay una serie, estaba hablando de todas estas posibilidades que hay aquí para ejercer la notaría. Ha hablado de alguna que tiene un uso jurídico exclusivo de catalán. Por lo tanto, usted se tiene que poner las pilas también por lo que hace la jurisdicción catalana. Me ha dicho que usted no es de aquí. Eso es supongo un proceso difícil. Bueno, ¿o no? Es curiosidad ya. Ya venimos preparando en la oposición no solo la legislación estatal o de derecho común que decimos, sino también las distintas legislaciones forales. Claro, no tanto a un nivel tan profundo como podemos entrar en esta legislación común. A partir de la atribución de las plazas en Cataluña y a través del colegio sí que hemos ido preparando quizá un poco más temas específicos de aquí de Cataluña. Hablemos un poco de cuál es la tendencia por lo que hace el anterior año, el 2022, en el Colegio de Notarios. ¿Ha ido mejor, ha ido peor? Hemos pasado una pandemia, no sé si se ha notado en los datos, se ha ido poco a poco mejorando. También hay el tema de la crisis inmobiliaria, no sé si se ha recuperado todo lo que tiene que ver la documentación que pasa por las manos del notario. Bueno, quizá yo no sea el más indicado para hablar del año pasado, porque como quien dice soy un recién llegado a la profesión, pero sí que hay un tema que está claro. El año pasado empezamos, o sea, fue un año de cambio en cuanto al mercado inmobiliario. Los tipos de interés, como sabemos, empezaron muy bajos y fueron subiendo. Eso, a partir de mitad de año quizá, fue produciendo que gente a lo mejor que estaba dudando en la compra de la vivienda, estaba negociando la hipoteca, se acelerara un poco o tuviera prisa en cerrarla ante la subida de tipos. Es decir, hubo una cierta subida de movimiento en este ámbito. Ahora, tal conforme las opiniones que yo y las impresiones que he ido contrastando, es verdad que se está viendo un frenazo en el mercado hipotecario. De cara adelante, pues como no sabemos muy bien cómo
tampoco soy economista yo, pero parece que este año sí que se van a mantener un poco los tipos, incluso subiendo, y a partir de ahí pues ya no sabemos qué pasará, pero sí que es verdad que ahora mismo ha habido un frenazo en este mercado. Déjeme que le pregunte por una cuestión. A ver, no hace falta decir nombres, pero todo el mundo que ha ido al notario para celebrar en este caso, el acto oficial de la contratación de un piso, de una casa, hay esa parte donde entra el notario, da fe de una serie de cuestiones con el precio establecido, y luego fuera ya pasan cosas que cada uno, en este país tenemos mucha tendencia a la caja B. ¿Cree que eso a lo largo del tiempo se ha ido regulando? Y si ahí, sobre todo por lo que hace a la profesión de notario y el Colegio de Notarios, se ha puesto mano para intentar intervenir en casos en que se detecte que eso pasa. Hombre, sin duda ha habido quizá una evolución tremenda en ese sentido. Sí, ¿no? El notario no vela únicamente por la validez formal del documento y por lo que hay que dar plasmado, sino también por la validez o la legalidad material, es decir, como evitar estos temas. De cara también un poco a lo que comentabas de la firma de una hipoteca, y quizás me estoy yendo ya hacia otro tema, no es que como decías, entra el notario, ¿no? y celebra ahí rápidamente la hipoteca. Simplemente te quería también comentar, porque es una cosa curiosa, que bueno, a partir de la ley de contratos de crédito inmobiliario del año 2019, no sé si has tenido la suerte y la alegría de hipotecarte después del... No, tengo la suerte de no tener hipoteca. Bueno, pues... de pasar por el notario sí, pero sin hipoteca. Bueno, se implantó un acta de transparencia material que lo que viene a significar en la práctica es que ya no se llega directamente al notario y se firma la hipoteca y el mismo día con el del banco y los clientes, sino que hay un procedimiento previo para aclarar todo tipo de dudas, para informar al cliente. Vienen un día anterior a la notaría, se hace un acta, quizá te suene un test, se realiza un test para comprender, para intentar que el cliente comprenda todos estos datos, y eso, por ejemplo, es en mi opinión, un avance que se ha llevado en ese sentido. ¿Cómo interfiere hoy en día el aspecto digital en el caso de las notarías? Es decir, ¿ha habido un cambio importante por lo que hace la digitalización? Sí, sin duda. Es un avance tremendo, como están todas las notarías ahora mismo digitalizadas, tanto en las conexiones entre las distintas notarías, la posibilidad de remitir documentos prácticamente al instante de su autorización a otras notarías, como también en la comunicación con todo tipo de organismos públicos. Y la verdad es que en ese sentido tanto los colegios notariales como el Consejo llevan a cabo una gran tarea en desarrollar los servicios informáticos de las notarías. Le voy a hacer una pregunta un poco que me dirá usted, no tengo la bola de cristal, pero si llegará un punto, algún momento, en que realmente la mayoría de casos no hayan de pasar por en presencia, y no sean personalmente, no calga la asistencia personal de las personas para hacer los actos de la notaría. Sí que parece que se está avanzando en ese sentido. Pronto aparece hay unos avances legislativos que están por ahí en marcha que permitan autorizar ciertos documentos de manera telemática. Si bien nos encontramos con algunos problemas, la función del notario también abarca otros temas, como pueden ser, más allá de controlar la legalidad o los fines del negocio, apreciar, por ejemplo, la capacidad de las personas. Es habitual en las personas mayores, hay que averiguar si una persona tiene capacidad para atestar o si tiene capacidad para otorgar un poder. Estas cosas quizás sean más difíciles de apreciar por los medios telemáticos. Entonces siempre tendremos ciertos asuntos o ciertas cuestiones que será más fácil tratar en persona. Volviendo al hecho de que usted está en Almasellas, ¿cuánto tiempo lleva ahora mismo?
3 semanas. 3 semanas, es decir, acaba de llegar. La figura del notario en un pueblo es importante porque, bueno, porque es el notario, no estábamos hablando de una gran ciudad donde hay más de un notario. Claro, esa implicación social, ¿usted ya está preparado para ello? Bueno, preparado. Nada, yo, no tengo que decir más que de momento todo el trato que he tenido con el pueblo y con toda la gente que ha pasado por ahí ha sido estupendo, me han acogido muy bien. Creo que tenían ganas también de tener ahí un notario fijo, porque para muchas consultas o cosas más rápidas quizás es útil tener a alguien ahí de diario. Y nada, yo no puedo decir más que una acogida muy buena he tenido. Pues hemos hablado con Jorge Sarasa, que és el nou notari d'Almacelles, que fa 3 setmanes que està al càrrec, y al cual le agraïm que hagi vingut a parlar amb nosaltres. Gracias por venir. No sé si falta una cosa por explicar. Dígame. No, simplemente quería decir que he podido venir aquí un jueves por la mañana porque son fiestas en Almacelles. Clar. Y quería desear la buena festa de l'aigua para todos los vecinos. Doncs des d'aquí agrair al Jorge Sarasa que hagi vingut a parlar amb nosaltres. Muchas gracias, que vaya muy bien y hasta la propera. Adiós. Muchas gracias.